Muy buenas tardes. Quiero agradecer asimismo la invitación a participar de este foro. Y lo que voy a ofrecer es un argumento a favor de una concepción más bien sustantiva de la justificación de la pena, que queda, creo yo, suficientemente anunciada por el título de la ponencia. También en la actividad preventiva encuentra validez un pensamiento ético, a saber, el pensamiento de que es altruistamente ético subordinar los intereses de uno a los intereses preponderantes de otros y desde ya al interés de una comunidad mayor a la cual se pertenece como un miembro servicial. Ahora, este pensamiento ético es fundamentalmente divergente de aquel que domina el derecho de la retribución. Cuando procedemos preventivamente, exigimos del afectado por ello un sacrificio que él debe prestar, mientras en la retribución se dirige contra él la plena severidad de nuestro juicio de valoración ética, como uno merecido y en ningún caso como un sacrificio de él solicitado. Por ello, en el derecho de la prevención, la idea ética figura como nada más que un tipo de excusa para el Estado cuando él persigue los fines puramente prácticos de la profilaxis, mientras en la retribución la finalidad práctica tiene como aliada la finalidad ética. Estas palabras no son mías, sino del jurista alemán Ernst Belling, y están tomadas de una, a mi juicio, lamentablemente poco leída monografía del año 1908 titulada La idea de la retribución y su significación para el derecho penal. Este trabajo de Belling se enmarca en el contexto de lo que la historiografía dogmática conoce como la lucha de escuelas. En una controversia cuyo apogeo tuvo lugar en la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX, la Academia Jurídico-Penal alemana vio enfrentadas dos corrientes de pensamiento marcadamente antagonizadas, que en la literatura secundaria tienden a ser etiquetadas como la escuela clásica y la escuela moderna. Si bien la disputa afectaba latentemente al menos cada uno de los múltiples recovecos del edificio de la elaboración teórica del derecho penal, el escenario de combate más enérgico estuvo asentado, como es obvio, en el terreno de la teoría de la justificación de la pena. Encabezados por Franz von Liszt, los modernos se declaraban partidarios de una teoría de la prevención, ante todo especial, mientras los clásicos, a la saga de Karl Binding, defendían una teoría de la retribución. La principal objeción desde entonces perennemente dirigida en contra de cualquier variante genuina de una teoría retribucionista de la pena consiste en que semejante teoría se encontraría metafísicamente comprometida con la representación de una realización absoluta de la justicia. En el horizonte de influencia de la teoría penal alemana, la pervivencia de esta misma objeción se debe, en una medida para nada despreciable, al notable influjo ejercido por un brevísimo pero eficaz artículo de Ulrich Klug, ¿no?, apellido cuya traducción al castellano rezaría inteligente o astuto, ¿no?, ya en el año 1968. En este artículo, Klug ofrecía literalmente una no muy cordial despedida a Kant y Hegel del foro de la teoría de la justificación de la pena, bajo el predicamento de que las teorías retribucionistas de la pena, en lo fundamental determinada por los sistemas filosóficos de estos dos titanes del idealismo alemán, fracasarían manifiestamente al ser medidas bajo los estándares de legitimación secular propios de un Estado de Derecho. Pero no es en la defensa de las teorías de la pena que nos legaran Kant y Hegel que me interesa concentrarme aquí. Lo que me interesa más bien es poner en cuestión la tendencia generalizada a asumir que, en lo relativo a la elaboración de una teoría retribucionista de la pena, en su versión canónica o clásica, Kant y Hegel tendrían la última palabra. Pues como intentaré mostrar, esto último es literalmente falso. Para ello me abocaré a analizar la específica versión de una teoría retribucionista de la pena estatal que fuera propuesta por Belling. Ahora bien, el debate acerca de las diferentes teorías de la justificación de la pena estatal es correctamente entendido, la mayoría de las veces, como un debate que se sitúa en el nivel de lo que cabría llamar una indagación ética. Con ello, discutir acerca de la ética de la pena estatal sería discutir acerca de los parámetros evaluativos a los cuales tendría que estar sometida la indagación en la legitimidad o la ilegitimidad de la manera en que bajo un determinado sistema jurídico se encuentra configurado el aparataje institucional involucrado en el establecimiento, la imposición y la ejecución de sanciones constitutivas de penas.
Y desde este punto de vista, la pregunta de si la justificación de la punición de una persona a quien se imputa algún delito habría de ser construida a partir de premisas deontológicas o, en cambio, a partir de premisas consecuencialistas, tendría que ser situada a su vez en el nivel de discurso de lo que llamaríamos la metaética, que se orienta a esclarecer la naturaleza misma de los parámetros de evaluación ética. Sin embargo, el persistente lugar común según el cual la distinción entre una ética deontológica y una ética consecuencialista se correspondería linealmente con la distinción entre teorías de la retribución y teorías de la prevención, ha perdido ya cualquier rendimiento orientador. Pues ese lugar común se funda en un malentendido, a saber, en una confusión de los conceptos de consecuencialismo y de utilitarismo, los cuales no se encuentran en relación de identidad, sino en relación de género y especie respectivamente, lo cual significa: toda variante de una ética utilitarista es eo ipso una variante de una ética consecuencialista, pero no al revés. Una teoría retribucionista de la pena no puede descansar en una ética utilitarista, voy a volver sobre eso más adelante. De ello no se sigue, empero, que una teoría retribucionista tenga que descansar en una ética deontológica. Esto es, en una ética que equipare la justificación de la punición estatal a la fundamentación de un, comillas, categórico deber punitivo para el Estado. Antes bien, una teoría retribucionista puede perfectamente descansar en alguna variante no utilitarista de una ética consecuencialista, que no conlleve la fundamentación de deber punitivo categórico alguno. Y a la inversa, que una teoría de la prevención no pueda descansar en una ética deontológica no significa, empero, que ella tenga que descansar en una ética utilitarista. Una teoría prevencionista puede, asimismo, descansar en una variante no utilitarista de ética consecuencialista. Norbert Hörsted, por ejemplo, en la discusión alemana más reciente, sería un claro exponente de esto último. En estos términos, la disputa entre las teorías de la retribución y las teorías de la prevención ya no podrá ser entendida como una disputa sí podrá ser entendida como una disputa localizada en el territorio del consecuencialismo, ¿no? Como un espacio metaético cohabitado con igual legitimidad por unas y otras. Antes bien, la tesis que quisiera someter a comprobación es la siguiente, ¿no? La disputa entre las teorías de la retribución y las teorías de la prevención tiene que ser entendida como una disputa concerniente a lo que quiero llamar la ideología de la pena. Lo que habla a favor de esta redefinición no es la consideración, a todas luces trivial, de que en la discusión acerca de los parámetros bajo los cuales puede resultar legítima o ilegítima una reacción punitiva del Estado ante el comportamiento ilícito de alguna persona, necesariamente habrán de manifestarse los compromisos ideológicos de quienes toman o tomamos parte en esa discusión. Eso es trivial, ¿no? Pues lo importante no es meramente que la discusión acerca de la legitimidad de la punición estatal sea una disputa ideológica, sino más bien que el objeto mismo de la disputa puede ser presentado como consistente en la querella de si ya el concepto de pena ha de ser entendido como uno que designa un artefacto ideológico. La plausibilidad de esta formulación del problema depende, desde luego, de un esclarecimiento previo del sentido en que está siendo usado aquí el adjetivo ideológico. Aquí puede ser útil considerar por de pronto la siguiente definición general del concepto de producto ideológico ofrecida por Valentín Voloshinov en una importante monografía dedicada a la relación entre el marxismo y la filosofía del lenguaje. Dice Voloshinov: un producto ideológico no es solo él mismo una parte de la realidad natural o social, como cualquier cuerpo físico lo es, cualquier instrumento de producción o cualquier producto para el consumo, sino que también, y en contraposición a estos otros fenómenos, refleja y refracta una realidad fuera de sí mismo. Todo lo ideológico posee significado, representa, figura o remite a algo que se halla fuera de sí mismo. En otras palabras, es un signo. Sin signos no hay ideología. Inmediatamente a continuación, Voloshinov tematiza la distinción entre un producto ideológico, esto es un signo, y un instrumento de producción, o sea, una herramienta. Dice Voloshinov: un cuerpo físico se iguala a sí mismo, por así decirlo. El nada significa sino que coincide enteramente con su particular naturaleza dada. En este caso no hay cuestión de ideología alguna. Sin embargo, cualquier cuerpo físico puede ser percibido como una imagen, por ejemplo, la imagen de inercia natural y necesidad corporeizada en esa cosa particular.
Cualquier imagen artístico-simbólica de esta índole a la que dé lugar un objeto físico particular ya es un producto ideológico. El objeto físico es convertido en un signo, sin dejar de ser una parte de la realidad material. Semejante objeto en alguna medida refleja y refracta otra realidad. Ahora es posible volver sobre lo que está en juego en la caracterización de la pena estatal como un artefacto ideológico, esto es, semiótico. Belling llega a ocuparse del asunto en su esfuerzo por dar cuenta de la inviabilidad de circunscribir la teoría de la justificación de la pena estatal a una discusión acerca de las funciones que cabría atribuir a aquella forma de consecuencia jurídica que denominamos pena, como si la tarea simplemente consistiera, observa Belling, en exponer sus funciones a la luz. Este hallazgo se corresponde de modo enteramente exacto con aquello que, más de 50 años después, Hart identificó como el problema de la barrera definicional en la discusión filosófica acerca de los principios de legitimación de la praxis de la punición jurídica. A saber, el problema consistente en que cualquier definición preteórica, esto es, pretendidamente ecuménica, del concepto de pena, lleva aparejado el riesgo de prejuzgar cuál haya de ser el espectro de las teorías justificatorias pertinentes. Según Belling, ello quiere decir que no es siquiera posible, comillas, presuponer como autoevidente a priori la preservación de la pena y del derecho penal, de modo tal que, agrega, el concepto y la esencia de la pena deben recién obtenerse como resultado de la investigación. Ellos representan su punto de llegada, no su punto de partida. En este contexto, Belling ofrece una extraordinariamente precisa fundamentación de la caracterización de la pena como un dispositivo ideológico. Dice Belling, la razón más profunda de por qué es inviable anteponer la pena como el objeto de investigación radica en que la pena es un puro noumeno. En el mundo real no hay pena alguna. Los procesos reales que están dados como apariciones vitales, el encierro y la retención de un ser humano, el pago de una suma de dinero, etc., recién adquieren para nosotros el significado de la pena por el hecho de que nosotros, a través de una relación de pensamiento, ponemos en conexión estos procesos con una representación que nosotros tenemos. Solo el sentido que conferimos al proceso en cuestión deja que éste aparezca como punición. Es especialmente afortunada, pienso, la insistencia de Belling en el carácter colectivo y por ende social de la atribución de significación propiamente punitiva al respectivo, comillas, proceso vital. El encierro de un ser humano en una celda adquiere la significación de una pena para nosotros en virtud de una conexión que nosotros establecemos entre ese encierro y una representación que nosotros nos hacemos del mismo. Lo cual significa, el estatus del encierro de un ser humano en una celda como una pena privativa de libertad no es independiente de nuestra interpretación de ese encierro como una pena ejecutada sobre alguien, praxis que descansa en un ejercicio de intencionalidad colectiva. Lo cual significa, literalmente, no hay tal cosa como una pena naturalis, pues es la praxis interpretativa de la respectiva comunidad de seres humanos lo que sostiene constitutivamente el estatus semiótico de una pena en tanto pena. Déjenme regresar ahora por un instante al escenario de la ya mencionada lucha de escuelas que sirvió de contexto a la monografía de Belling. A este respecto, no deja de tener importancia que la corriente modernizadora, liderada por List, también llegara a ser conocida como la escuela sociológica. Pues esto sugiere una clave para reconstruir el eje fundamental de la disputa entre clásicos retribucionistas y modernos prevencionistas en términos de la divergencia de la matriz ideológica en sentido estricto implicada en una y otra posición. Mientras una teoría de la prevención admite ser entendida como anclada en la utopía extrajurídica de una erradicación profiláctica de la delincuencia, una teoría de la retribución puede ser entendida como una validación autoconsciente de la punición como dispositivo de reforzamiento ideológico de la autoridad del derecho. Recordemos ahora la objeción capital dirigida por los modernos en contra del enfoque retributivo. Desde el punto de vista de los modernos, la disputa entre los partidarios de una teoría de la prevención y los partidarios de una teoría de la retribución fue equiparada a una disputa entre teleología, o sea, orientación afines, y metafísica. Orientación afines, prevención, metafísica, retribución. Como intentaré mostrar a continuación, la concepción de la pena retributiva articulada por Belling resulta enteramente inmune a esta objeción.
La premisa decisiva sobre la cual se asienta la concepción de la retribución desarrollada por Belling consiste en que, entendido como un problema legislativo, el diseño de un, comillas, derecho de la retribución tiene que orientarse teleológicamente. En tal medida, la irrogación de un mal en respuesta a un quebrantamiento imputable del derecho no puede ser entendida como un fin en sí mismo. Antes bien, la punición estatal tiene que ser susceptible de legitimación teleológica, esto es, y para ponerlo en la célebre terminología de Max Weber, al modo de una acción racional con arreglo a fines. Y lo que aquí está en juego, en último término, es la superación definitiva de la interpretación de la disputa entre teorías de la retribución y teorías de la prevención, como si se tratase de una disputa entre, comillas, teorías absolutas y, comillas, teorías relativas. Pues como ya observaba Belling, en este sentido, hoy nadie hay que no sea relativista. Pero aquí es fundamental despejar de inmediato un posible malentendido que por lo demás se ve favorecido por la terminología empleada por Belling, quien habla a este respecto de una exigencia de, comillas, justificación utilitarista. Lo que él erróneamente entiende por tal, empero, se corresponde con lo que tendríamos que denominar una justificación consecuencialista. En tal medida, Belling confunde el género con la especie. Pues él identifica tal exigencia con el desideratum de que la punición sirva a, comillas, la protección de intereses reales, ¿no? Sin que esto alcance todavía a prejuzgar, sin embargo, si acaso ha de tratarse de la protección de cualquier interés o, en cambio, de algún específico interés ulteriormente cualificado. Y el punto está en que solo en el primer caso, protección de todo y cualquier interés, se trataría de una justificación utilitarista, precisamente porque lo que distingue a un utilitarismo de intereses o de preferencias es el compromiso radicalmente imparcial con un principio de igual relevancia y por ende de entera conmensurabilidad de todo interés que sea atribuible a cualquier ente capaz de tener intereses. Belling, sin embargo, correctamente advierte que el interés promovido a través de la punición retributiva es un interés sui generis, que se deja entender como un interés de segundo orden frente al vasto y diverso conjunto de intereses primariamente resguardados por el respectivo ordenamiento jurídico, a saber, el interés en la preservación de la propia autoridad del Estado. Se trata de un interés secundario, o en palabras de Belling, derivado, precisamente porque en el marco de un Estado de Derecho, la autoridad de éste solo puede legitimarse por referencia a la manera en que las normas jurídicas, autoritativamente puestas en vigor por ese Estado, sirven a la promoción y la salvaguarda del más vasto y diverso conjunto de intereses primarios. Al mismo tiempo, empero, ese meta-interés en la preservación de la autoridad del Estado se autonomiza en el sentido de que su resguardo se justifica con independencia de, dice Belling, si en el caso concreto alguno de aquellos otros intereses viene en consideración concurrentemente. Esto último no es relevante. De ahí que Belling pueda desechar el intento de redefinir semejante punición retributiva como supuestamente orientada a lo que modernamente llamaríamos una finalidad de prevención general positiva. Pues afirma Belling, de la retribución no puede decirse, en todo caso, que ella sea protección de bienes jurídicos por medio de lesión de bienes jurídicos. Ella es protección de un único bien jurídico, la autoridad del Estado. Y de ahí también que en estricta oposición al severo juicio de Kant, referido a su célebre ejemplo de la isla habitada por un grupo social que habrá de disolverse para que sus otrora miembros se esparzan por la faz de la tierra, Belling observe que, cito, donde no ha de conservarse erguida la autoridad estatal para el futuro, allí obviamente ya no tiene sentido alguno la retribución estatal. El siguiente paso argumentativo consiste en demostrar la idoneidad de la punición retributiva para el aseguramiento de la autoridad del derecho estatal. Pues como sostiene Belling, la subsistencia de una relación de autoridad equivale a la subsistencia del respeto manifestado por quienes reconocen tal autoridad. Ello depende a su vez de que estos reconozcan la demostración de poder implicada en el ejercicio de esa autoridad, así como que experimenten, dice Belling, satisfacción ante ello. De ahí que la determinación de la naturaleza y la magnitud del mal a ser irrogado a título de punición a quien ha quebrantado el derecho deba ajustarse a un principio de estricta proporcionalidad. Pues como observa Belling,
de superar la reacción estatal, la medida de lo proporcionalmente adecuado a la culpabilidad del hechor, cito, el Estado, en vez de alzar, enterraría su autoridad, pues entonces las simpatías irían hacia quien se volvería víctima de la pretendida retribución, así como las antipatías irían hacia el Estado injusto. Es a propósito de la indagación en la implementación de este régimen de estricta proporcionalidad retributiva que Belling refuta, por lo demás, el compromiso que supuestamente vincularía a la retribución jurídica con la ley del talión. Pues la correspondencia que ha de observarse entre la medida de la culpabilidad por el quebrantamiento del derecho y la severidad de la respuesta retributiva merecida por la persona a quien se imputa ese mismo quebrantamiento del derecho no puede ser tematizada en la dimensión puramente fenoménica de la correspondiente irrogación de un mal. Y el hecho de que para la cuantificación comparativa de la culpabilidad y del mal a ser irrogado en retribución de esa culpabilidad no dispongamos de instrumentos aritméticos, de modo tal que no podamos alcanzar, dice Belling, exactitud matemática, no significa entonces que esa cuantificación haya de ser irremediablemente arbitraria. Pues como Belling mismo sugiere, semejante indeterminación es inherente a muchas otras actividades evaluativas que desplegamos en nuestra vida cotidiana, tal como cuando se califica el examen de un estudiante con una nota o cuando se tasa monetariamente un inmueble. El mérito teórico capital de una justificación retribucionista de la punición, tal como ella es ofrecida por Belling, radica en que ella favorece autoconscientemente una comprensión de la pena como nada más y nada menos que un artefacto ideológico. Frente a esto, lo que distingue a cualquier teoría de la prevención es el esfuerzo por disimular el estatus de la pena como artefacto ideológico por la vía de presentarla, para seguir usando la terminología de Voloshinov, como una herramienta de producción, a saber, de producción de seguridad mediante la evitación de crímenes futuros. Este contraste es agudamente detectado por Belling en su caracterización comparativa de lo que él presenta como los modelos puros de un derecho de la retribución, por un lado, y un derecho de la prevención, por otro, en pos de determinar, entonces, cuál de esos dos modelos se corresponde mejor con lo que entendemos por un modelo de derecho penal. En tal contexto, Belling observa que el resultado de la actividad preventiva es uno condicionado en grado sumo, en tanto su obtención, comillas, depende de que se alcance a repeler la agresión, que no tenga lugar en efecto el crimen, lo cual se sigue de que todo prevenir no sea más que un probar. Ello no vale, en cambio, tratándose, dice Belling, de la actividad retributiva, respecto de la cual sostiene, como tal, la actividad retributiva, ella no es capaz, por un lado, de proteger los intereses que el autor ha agredido. Por el contrario, ella siempre tiene el valor de resguardar la autoridad del Estado en la medida en que ella ejerza una coacción estatal que se encuentre al servicio de una idea ética y desencadene sentimientos de respeto. También ella encuentra sus límites, naturalmente, en la capacidad humana. No todos los crímenes pueden ser efectivamente expiados, puesto que muchos criminales se sustraen de la justicia. Pero ciertamente será siempre más fácil esclarecer el hecho ya cometido y lograr atrapar al hechor que olfatear por adelantado crímenes todavía no nacidos. Y adicionalmente, aquí el sentimiento de respeto ante el Estado depende mucho menos de si los esfuerzos retributivos tienen éxito y mucho más de si el Estado ha hecho lo humanamente posible para realizar la retribución y con ello hacer justicia a la idea ética. Lo que está en juego en este contrapunto es inmediatamente explicitado por Belling. Cito, aquí se manifiesta la profunda diferencia interna entre actividades que persiguen fines puramente prácticos y aquellas que al mismo tiempo se orientan a fines éticamente fundados. Que la actividad retributiva pertenezca a esta última categoría significa, para Belling, que ella tiene incondicionadamente el efecto de aseguramiento de la autoridad y quizás también, casualmente, uno diría a modo de una externalidad positiva, ¿no? Junto a ello el de la prevención de delitos futuros, mientras los esfuerzos orientados a la prevención posiblemente no tengan resultado alguno. La diferencia detectada por Belling concierne a la naturaleza de la conexión
en que se encuentra la respectiva intervención estatal y el específico resultado cuya obtención tendría que fungir como la marca de éxito de esa intervención. En el caso de una intervención preventiva, la conexión es causal y en tal medida externa. En el caso de una intervención retributiva, en cambio, la conexión es performativa y en tal medida interna. El punto se deja, creo, formular con mayor precisión en el vocabulario de la teoría de los actos de habla. La reafirmación de la autoridad del derecho quebrantado por el autor no se corresponde con un eventual y contingente efecto perlocutivo de la punición en tanto posible instancia de acción simbólica, sino que se deja interpretar como la marca de su específica fuerza ilocutiva. Pues la reafirmación de la autoridad del derecho quebrantado no es algo que hubiera de tener lugar contingentemente a consecuencia de la punición retributivamente orientada, sino que se trata de una prestación cuya realización se encuentra constitutivamente determinada por la satisfacción de las condiciones institucionales de las cuales depende que la respectiva reacción al quebrantamiento imputable del derecho exhiba el estatus de una punición merecida. De ahí que ya Binding, antes que Belling, pudiera categóricamente sostener: no hay finalidad punitiva alguna que se encuentre más allá de la ejecución de la pena. Hasta aquí, y para entrar en lo último, he intentado reseñar el programa bellingiano de un modelo teleológico de derecho penal retributivo, dando cuenta de algunas de sus implicaciones fundamentales. Si bien aquí no me interesa evaluar cuán divergente resulta ese modelo de las concepciones de la pena estatal que es posible rastrear en las filosofías de Kant y Hegel, no deja de ser oportuno examinar si y en su caso en qué medida la crítica que Belling dirige a la teoría de la coacción psicológica de Feuerbach puede contribuir a clarificar la concepción propuesta por Kant. En la bibliografía especializada, empero, esta caracterización es cada vez más frecuentemente puesta en cuestión. En la última década, el punto ha sido incisiva e insistentemente examinado por Sharon Bird y Joachim Ruska, según quienes Kant atribuiría a la legislación penal una finalidad de prevención general de intimidación a la Feuerbach, mientras su defensa del así llamado principio de la retribución supondría una comprensión de este como nada más que un estándar de fundamentación y determinación de la pena a ser judicialmente impuesta. O sea, Kant sería partidario de una teoría mixta que combinaría una finalidad general de prevención intimidatoria, ¿no?, y una restricción por vía de determinación e imposición orientada a la culpabilidad. O sea, básicamente lo que sostiene Hart, por ejemplo. En lo fundamental, la propuesta de exégesis ofrecida por Bird y Ruska se apoya en dos argumentos disímiles. A saber, por una parte, en un argumento concerniente a la función del derecho penal en un Estado de Derecho, que según Kant consistiría exclusivamente en la protección de los derechos de los ciudadanos. Por otra parte, en un argumento de texto referido al célebre pasaje en que Kant rechaza la existencia de un derecho de necesidad a propósito del caso de la tabla de Carneades, pasaje en el cual Kant asumiría que la legislación penal persigue la obtención de un efecto, diríamos, perlocutivo de intimidación general. El primero de los dos argumentos es ineficaz para sustentar la conclusión a la que Bird y Ruska pretenden arribar, pues es claro que la comprensión del derecho penal como, comillas, derecho de protección es compatible con la renuncia a predicar una finalidad de prevención intimidatoria de las normas de sanción penal, pues como advierte Belling, la aplicación de una norma de sanción en tanto instancia de punición retributiva contribuye al reforzamiento de la autoridad normativa del Estado, en circunstancias de que son las normas de comportamiento autoritativamente puestas en vigor, validadas por el Estado, las que persiguen la protección, comillas, de los derechos de los ciudadanos. El segundo de los argumentos, sin embargo, parece difícil de contrarrestar, pues en efecto, dice Kant, en referencia a la situación en la cual se encuentra aquel náufrago que salva su vida a costa de la vida del otro. No puede haber ley penal alguna que prevea la muerte para aquel que, flotando con otro en idéntico peligro para su vida con ocasión de un naufragio, aparta de un empujón a éste desde la tabla sobre la cual se ha salvado para así salvarse a sí mismo. Pues la pena amenazada a través de la ley no podría ser mayor que la de la pérdida de la vida del primero. Por lo demás,
semejante ley penal no puede tener el efecto pretendido, pues la amenaza con un mal que todavía es incierto, a saber, la muerte mediante pronunciamiento judicial, no puede superar el temor ante el mal que es cierto, a saber, el ahogarse. El pasaje ofrece inequívoco respaldo textual a la tesis según la cual Kant habría reconocido una finalidad de prevención general negativa a la legislación penal como tal. En contra de lo sugerido por Bird y Ruska, sin embargo, ello no refuta, sino que más bien confirma la caracterización de la concepción kantiana de la justificación de la punición jurídica como una concepción propiamente retribucionista. ¿Por qué? Kant esgrime dos consideraciones sucesivas que dejan entrever su propia representación de los presupuestos de eficacia de la realización de la finalidad de intimidación general por él atribuida a la legislación penal, en tanto presupuestos fallidos en un caso como el de la tabla de Carneades. Por un lado, Kant parece sugerir que, en pos de que la conminación legislativa de la pena en cuestión pueda producir un efecto disuasivo, sería necesario que el mal amenazado como pena a ser judicialmente impuesta supere el beneficio que la gente pudiera conseguir a través de su comportamiento delictivo. En el caso de la tabla de Carneades, ese presupuesto falla, puesto que el mal consistente en la destrucción de la vida de la gente a través de la ejecución de una pena de muerte como consecuencia jurídica, que es del homicidio que ese agente perpetra sobre el otro náufrago, es sin más equivalente al mal cuyo padecimiento es impedido en su propio interés por el primer náufrago a través de la ejecución de la maniobra de autosalvamento que a la vez produce la muerte del segundo náufrago. Y por otro lado, o sea, en términos de proporcionalidad de los males cuya irrogación está en juego, hay identidad. ¿Sí? Y por eso fracasa el objetivo que pudiese atribuirse a la legislación en términos de prevención general de intimidación. Y por otro lado, Kant observa que en este mismo caso, la incertidumbre acerca de la efectiva imposición y ejecución de la pena de muerte sobre la gente conspiraría contra la eficacia disuasiva de su previa conminación legislativa en razón de la cabal certeza que ese agente tendría del acaecimiento de su propia muerte en caso de que él se abstuviera de salvarse a costa de la vida del otro náufrago. En esa situación, ¿no?, de certeza absoluta de la propia muerte, ¿no?, la amenaza de ser matada esa persona en caso de producir la muerte del otro sería disuasivamente ineficaz. Estas dos consideraciones de Kant reproducen con exactitud la identificación más generalizada de los dos factores cuya multiplicación arrojaría el índice de eficacia disuasoria que pudiera esperarse de la conminación legislativa de una sanción, a saber, la magnitud de la sanción cuya imposición se anuncia por un lado y la probabilidad de que la misma llegue a ser impuesta y ejecutada por otro. Más allá de lo altamente inverosímil que resulta la hipótesis de la satisfacción del conjunto de precondiciones de las cuales dependería que el anuncio legislativo de sanciones pudiera desplegar un efecto disuasivo empíricamente verificable, conocimiento exacto de las normas de sanción penal, por de pronto, lo crucial aquí es advertir que la caracterización que Kant ofrece del canon de aplicación judicial de la legislación penal en efecto neutraliza íntegramente cualquier finalidad de intimidación general que pudiera atribuirse. Es precisamente en este contexto que Kant introduce su célebre conceptualización de la ley penal como un imperativo categórico. La pena legalmente prevista ha de ser judicialmente impuesta sobre el criminal, comillas, por el solo hecho de que él ha perpetrado el crimen, sin que ello pueda haberse impactado por consideraciones prudenciales concernientes a la manera en la cual la imposición de esa pena pudiera fungir como, comillas, un medio para promover algún otro bien, ya sea para el criminal mismo, ya sea para la sociedad civil. Cierra la cita. En tal medida, se trata aquí de una caracterización puramente estructural y no moral de las normas de sanción penal como imperativos categóricos, ese otro lugar común de la discusión, ¿no? Notablemente, Ruska mismo enfatiza que en este punto radica la divergencia fundamental entre las concepciones de la legitimación de la punición estatal propuestas por Kant y por Feuerbach. Mientras para este último la finalidad, aun cuando no el fundamento, pero sí la finalidad de la imposición y ejecución de la pena consiste en hacer eficaz la amenaza legislativa por la vía de demostrar su seriedad,
Kant no legitima la imposición judicial de la pena legalmente conminada en referencia a finalidad alguna, toda vez que esa acción judicial ha de constituir la conclusión de un silogismo cuya premisa mayor estaría representada por la respectiva norma de sanción en tanto estándar categórico de adjudicación. Con ello, la caracterización kantiana de la posición institucional del adjudicador al que compete la aplicación de la respectiva norma de sanción se traduce en la postulación de lo que yo llamaría una estricta desconexión teleológica entre el anuncio legislativo y la eventual imposición judicial de la pena. Difícilmente, creo, pueda encontrarse una formulación más plástica de este último problema que en la siguiente observación de Belling, dirigida en contra de la plausibilidad de la teoría feuerbachiana de la coacción psicológica. Dice Belling: pues se incurre en una falacia manifiesta cuando uno deriva la necesidad de un derecho a la retribución, o sea, a imponer una pena, de la necesidad de amenazar males para la prevención de crímenes. Si el Estado no se representa de antemano la retribución de fechorías como indicada, como requerida, entonces es imposible que el Estado anuncie la retribución anticipadamente. Anuncios acerca de lo que uno piensa hacer presuponen que uno realmente planea el actuar en cuestión. Uno no vende una casa porque uno la ha anunciado en venta en los periódicos, sino que uno anuncia que está en venta porque uno se ha resuelto a la venta por razones que nada tienen que ver con el anuncio. Si el Estado no pudiera justificar la retribución y la hubiese empero anunciado previamente, él no desempeñaría entonces un rol honorable si se considerase en adelante obligado a ejercerla de todas formas. Pues hay una contradicción performativa del Estado. Ahora, y para cerrar, podemos volver sobre la observación de Kant en cuanto a que, en el caso de la tabla de Carneades, en la situación en la que se encuentra el náufrago que salva su propia vida a costa de la vida del otro, falla el presupuesto de eficacia disuasiva de la conminación legal de la pena, consistente ese presupuesto en que el mal amenazado sea superior al beneficio que el destinatario situacional de esa amenaza podría obtener al perpetrar el hecho en cuestión, que es preservar su vida a costa de la vida del otro. Pues este presupuesto no puede más que fallar si la pena legalmente conminada ha de ser una pena proporcional al crimen en cuya virtud esa pena pueda ser judicialmente impuesta, desde ya, y si como Kant lo exige, esa relación de proporcionalidad quede determinada por el derecho a la retribución identificado con el jus talionis. Con ello, la pena judicialmente impuesta sobre el criminal por el solo hecho de haber perpetrado un determinado crimen ha de ser estrictamente proporcional a este crimen. A este respecto, la principal contribución de la propuesta exegética ofrecida por Bird y Ruska, creo yo, radica en el hallazgo de que Kant puede ser considerado con toda justicia el precursor inmediato de la formulación del principio de legalidad por parte de Feuerbach. Mas esto no significa, entonces, que la pena a ser judicialmente impuesta sobre el autor haya de ser la pena... Mas esto significa entonces que la pena a ser judicialmente impuesta sobre el autor ha de ser la pena proporcionalmente adecuada al crimen en cuestión, porque solo esa pena puede ser la pena legalmente prevista. Pero ¿de qué depende que la pena proporcionalmente adecuada al crimen en cuestión, que es la única pena cuya imposición judicial resulta retributivamente legítima, sea la pena ya previamente prevista por la respectiva ley penal para un crimen de ese tipo? La respuesta es clara. Ello depende de que la pena legalmente, comillas, conminada, sea una pena proporcionalmente adecuada, esto es, una pena equivalente en su severidad a la gravedad del crimen que esa misma ley especifica. En tal medida, el sometimiento simultáneo de la adjudicación tanto al principio formal de legalidad como al principio retributivo de proporcionalidad reclamado por Kant solo parece posible a costa de la formulación legislativa de la respectiva norma de sanción que pudiera resultar idónea para la realización de una finalidad de intimidación general. De ahí que, como observa Belling, un programa regulativo efectivamente orientado a la intimidación general tendría que traducirse en un esquema de amenaza legislativa de sanciones retributivamente desproporcionadas, tal como lo mostrara el draconiano catálogo de penas del Código Penal bávaro de 1813, redactado, vaya sorpresa, por Feuerbach. Gracias.